Amigos de 380, ¿cómo están? Venimos saliendo de grabar el buen nuevo programa, el cual Oscar no me quiere decir, no me quiere dejar que le diga el nombre, aunque sé de que ustedes ya lo vieron en el título. Ya lo van a conocer, ya van a conocer el nombre. Ya vieron el título, güey. Ya lo van a conocer. En fin, este anuncio al inicio del video es para avisarles que por favor sigan a 380 en todas sus redes sociales. Vamos a estar subiendo el programa por ahí y vamos a estar subiendo mucho más contenido para que no solo se enteren de lo que pasa en los deportes, sino en general del medio. Entonces sigan a 380 en sus redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube y en Instagram. Nos vemos en la siguiente y disfruten el video. Nos vemos. 380 GDL. Alrededor de la ciudad. Amigos de 380, ¿cómo están? Pues lo prometido es deuda y estamos aquí para estrenar programa, estrenar nuevo formato, nuevos temas y nuevo todo. Venimos hasta trajeados, como pueden ver. El señor Eric Sandoval no nos dejó venirnos facheritos como normalmente lo hacemos. Y bueno, queremos darle la bienvenida a este nuevo programa, a esta nueva idea que surgió, a este nuevo proyecto que estamos planteando. Así que sean sin más, bienvenidos a Más Allá de la Cancha. Un nuevo programa en donde cada 15 días estaremos platicando sobre temas que se desarrollan fuera del terreno de juego, pero que tienen una relación directa con él. Sin más, les doy la bienvenida a las personas que ustedes ya conocen, pero que formarán parte de la mesa durante todo este proyecto, aunque por ahí los veremos rotando más de alguna vez. Sin más, empiezo con el señor Eric Sandoval. Mi querido Eric, ¿cómo estás? Nada, muchísimas gracias. Ahora conduce Oscar. Hubo un golpe de estado en este 380 Deportes, pero está bien, le va a ir bien. Así es, tenía que llegar a poner en orden de alguna forma para que no siguiéramos con la seguidilla de mentiras y de todo esto que nos ha vendido Eric a lo largo del tiempo. Y bueno, a mi derecha también está el señor Sebastián Méndez. Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, caballeros? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando y también un saludo a los compañeros que nos están apoyando detrás de cámaras. Pero pues aquí andamos emocionados por este primer programa y para poder decir las verdades sin censura por parte del David. Pero gracias. Y precisamente hablando del David, sabemos que les gustó mucho su rol de productor, pero hoy hay otro equipo que está detrás de cámaras y al señor David Rojas lo tenemos hoy en la mesa. David, ¿cómo estás? Pues solo para que sepan que si la grabación sale mal no es mi culpa. Sí. No es cierto. Saludos a los de cámara. Saludos a los de cámara que están atrás. Pues muchas gracias por tenerme otra vez en el cuadro. Ya saben que también me gusta aportar, por eso censura a Sebas. Desafortunadamente, si lo quiero censurar esta vez tendrá que ser de manera física, pero veremos cómo se va desarrollando el programa. Bueno, también vas a editar, entonces sí, efectivamente. No hay tanto problema. Si yo quiero, Sebas no aparece en el programa. Afortunadamente será un programa limpio de mentiras, entonces pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Como todo programa inaugural, me parece que no podía haber un tema de menor relevancia como el que tenemos hoy. Un tema que pues ha sido de mucha información a lo largo de toda la semana, que ha dividido opiniones, que ha traído todo un cúmulo de pensamientos y de, pues sí, conclusiones que no sabemos hacia dónde terminarán. Hablamos nada más y nada menos de la propuesta de un mundial cada 2 años por parte de la FIFA. Un poquito de contexto, pues sabemos que Arsène Wenger, ex técnico del Arsenal, todopoderoso que mi querido David ama. Aquí amamos a Arsène Wenger y correcto, mi hermano también. Pues el señor actualmente está como jefe de desarrollo de la FIFA y planteó una nueva estrategia para regresar pues el mundial cada 2 años. Fue una estrategia que en los 90 ya se había planteado, que fue rechazada y por alguna razón pues la quisieron volver a traer. Lo iremos desarrollando un poquito, veremos si es por tema de negocio, por tema realmente de espectáculo, de beneficiar al espectador o a los jugadores. Entonces, me parece que es un buen tema para empezar el día de hoy con un programa tan importante, tan nuevo. Entonces, pues mi querido Eric, vamos a empezar por ahí. ¿Es viable hoy en día tener un mundial cada 2 años considerando la cantidad de torneos que hay? Hablando de, por ejemplo, Copa Oro, Eurocopa, Copa América, Nations League, eliminatorias. ¿Es viable realmente hoy tener un mundial cada 2 años? Sí, me parece que sí es viable y creo que hay que ir por partes. Primero, nadie sabía dónde estaba Arsène Wenger hasta que salió la noticia. Ahí me enteré que seguía en el mundo del fútbol, no que se había retirado después de fracasar en el Arsenal, pero David tendrá otra opinión. Aquí no es a pelotazos, así que me voy a contener de los comentarios. Está bien. Sí, os digo, por algo creo que en los 90 sí era muy pronto para esta propuesta. Creo que hoy hay más discusión por este tema de que el fútbol se está volviendo demasiado monótono, ¿no? Que estamos acostumbrados ya a las mismas cosas y sí tiene que haber cambios, en eso tienen razón, pero esta propuesta se tiene que desglosar muchísimo, ¿no? Para empezar, esta propuesta
predecería el cambio anterior, que es un mundial de 48 selecciones, ¿no? Que se tiene previsto para México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Si de por sí esa propuesta ya fue polémica, ahora viene esta propuesta, ¿no? Que si bien aún no ha sido votada y aún no ha sido aceptada, pues parece que para allá va, ¿no? Para allá va por la organización que ha tenido, por el convencimiento que ha tenido la FIFA, y no solo la FIFA, sino todos los que han estado involucrados. Ahorita seguramente lo explicarás mejor, pero esta propuesta, son 2 propuestas para la idea de un mundial cada 2 años, ¿no? Hoy tenemos 4 fechas FIFA mínimo por año, y la primera propuesta consiste en solo tener 2 fechas FIFA, una en marzo y una en octubre, y la otra propuesta solo una sola fecha FIFA, además de los torneos continentales, que estamos hablando de Copa América, de Eurocopa, Copa África, Copa Oceanía y Copa Asia. Entonces me parece viable, sí es muy viable, porque sí es cierto, y lo dice Arsene Wenger en su propuesta, esta parte de el desgaste de los jugadores tras los viajes es muchísimo, ¿no? E incluso me gustaría recurrir como a este contexto que, si bien no está comprobado que fue por eso, pero arrojó el debate en la Eurocopa, suceso que pasó con Eriksen, que casi se nos va en el campo. Gracias a Dios, saludos a Eriksen, que está vivo. Pero soltó este debate del desgaste que están teniendo los jugadores, ¿no? Eriksen sale del Inter, sale campeón, sale con una jornada cada semana, acababan de fracasar en Champions League, acaban de fracasar en Copa, pero de alguna manera ese desgaste no se redujo, ¿no? Porque termina de ser campeón con el Inter y después va a Dinamarca a jugar con selecciones. Entonces me parece que este tema del desgaste de los jugadores, a cambio de un negocio, sí está siendo... Sí, entonces sí puede ser viable, vaya, esta propuesta gracias a eso, pero habrá que ver qué tanta diferencia hay, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, hay que ver qué torneos se van a mantener, porque se mantendrían obviamente las ligas, las fechas FIFA se reducirían, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar con torneos como la Nations League? O sea, hay como ciertos huecos que me parece que siguen quedando sin resolverse acerca de qué va a pasar, porque seguimos teniendo una gran cantidad de torneos, seguimos teniendo las jornadas de liga semana a semana, y en los descansos, pues la realidad es que por más que se reduzcan las fechas FIFA, pues va a seguir exigiendo al máximo a los jugadores, porque no van a tener, me parece, un descanso como tal. Porque la propuesta, y esto es lo que planteaba Arsene Wenger, era que en los años pares se jugara el Mundial y en los años impares, en el verano, se jugaran los torneos continentales, Copa América, Copa Oro y demás. Entonces, pues ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar realmente para los jugadores que después de una temporada de tanto desgaste van a tener que volver a estos torneos? O sea, ¿a dónde va encaminado este proyecto si al final el desgaste más importante viene en el verano? Porque después del verano reportan otra vez con los equipos. Entonces, más allá de que se cambie o no, y por ejemplo aquí me gustaría que respondieras tú, Sebas, ¿a dónde va este proyecto? O sea, ¿por qué comenzar a plantear una planeación nueva de cada cierto tiempo si al final el desgaste máximo que se da en el verano se va a mantener? Yo creo, mi querido Oscar, que así como ya lo dijo Eric, es una propuesta, si la ponemos en palabras frías, bastante viable. O sea, el hecho de decir, podemos hacer una competencia cada 2 años de esa magnitud, pues sí, claro que se puede, ¿no? Pero el problema va más allá de, o sea, creo que es una propuesta que está apenas entrando al horno. No sabemos ni qué ingredientes tiene, ni cómo va a terminar. Nada más estamos viendo las cosas como por fuera. Entonces, así como tú ya lo decías, ¿no? O sea, ¿qué tanto se van a cansar los jugadores? Pero ¿qué tanto se va a cansar la afición? O sea, no es lo mismo ver un mundial cada 4 años, ver torneos continentales cada 4 años, que verlos cada 2 años. O sea, por ejemplo, la Copa Oro, llega un momento en el que hay un formato cada 2 años. Y este mismo torneo es de que otra vez la Copa Oro, otra vez la Copa Oro. Entonces podemos hacer que pues esta viabilidad, lo único que nos quite sea el sabor que nos genera, ¿no? Entonces, pues la viabilidad es bastante sencillo plantearla. El problema va a ser si esa viabilidad nos va a gustar a nosotros como aficionados, a los clubes, a los mismos jugadores y quizá también a los mismos dueños de los equipos. O sea, hemos visto cómo últimamente muchos equipos, ya sea en ligas importantes como la europea, no quieren prestar a los jugadores. Entonces, ¿qué va a pasar si cada año deben de prestar a estos mismos jugadores para competencias importantes? O sea, muchos dicen,
No, para partidos intrascendentes, pues sí, se puede llegar a entender, ¿no? Pero ahora sí no puede haber una justificación dentro de no te lo vamos a prestar para un Mundial, no te lo vamos a prestar para una Copa América, para una Copa Oro, para una Euro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto también? Creo yo. Sí, y sobre todo que, por ejemplo, los equipos, me parece, como bien lo comentas, van a quedar atados de manos, porque se pueden dar la opción de no prestarlos a fechas FIFA, a torneos como la Nations League, pero aquí hablamos de que en años consecutivos, y si se mantiene el proyecto va a ser todos los años, pues son competencias en las que obligatoriamente deben de prestar a sus jugadores, que es el caso de los mundiales y de las competencias continentales. Entonces, me parece que de entrada puede generar también, como bien dices, una tensión entre los equipos y la FIFA, porque los obligas a ceder a sus jugadores con el riesgo de que se lesionen, de que no lleguen en las mejores condiciones para la pretemporada del siguiente año futbolístico. Entonces, es preocupante desde esa parte y aquí quiero abrir el siguiente tema, David. ¿Dónde quedan los jugadores realmente en esta decisión? O sea, los jugadores ven las noticias de la FIFA, ven las noticias de Arsène Wenger diciendo que van a hacer un mundial cada 2 años y se quedan cruzados de manos y pues bueno, a ver si la aprueban y si la aprueban, pues a ver qué hacemos. O sea, realmente, ¿dónde quedan los jugadores en este tipo de decisiones? Imagínense ustedes el sticker de un perrito así bien asustado, porque esos son los jugadores en este panorama, porque a pesar de que yo te lo decía, siento que suena como muy utópico eso de, ok, se van a reducir las fechas FIFA, va a haber menos partidos, van a desgastarse menos, se podría decir, pero de un modo implica que al menos todos los jugadores cada tercer año tienen un torneo. Si no es el torneo de su conferencia, es el mundial. Si no desaparece en la Nations League, ahí está otro torneo. Entonces creo que en algún punto de todos modos van a seguir habiendo más torneos. Y si las fechas FIFA aún así se terminan reduciendo, van a tener que acotar sí el número de partidos para hacerlos en... Por ejemplo, ahorita solo son 2, 3 partidos dependiendo, ¿no? Ahorita a menos que en CONCACAF son 3 partidos en fechas FIFA. Usualmente son 2. Si se acorta en ese sentido y son menos fechas FIFA, yo creo que van a tener que ser hasta 4 partidos, incluso, me lo estoy imaginando. Y pues a final de cuentas el desgaste son los 90 minutos, porque digo, el viaje uno termina con jet lag y a lo mejor se termina rompiendo el horario de sueño, pero lo que desgasta realmente es jugar 90 minutos en una cancha durante varias semanas seguidas, pues entonces el desgaste va a seguir porque van a seguir siendo más partidos. Entonces siento que ahorita está como muy utópico el asunto porque no se ha consultado realmente a los jugadores, que pues son los que nos dan el espectáculo. Pues ahora sí que los de traje, como nosotros, trajeados, están acá haciendo las decisiones. Es que precisamente a eso es a lo que voy. O sea, realmente vemos cómo los directivos y los presidentes de las confederaciones y de los presidentes de las ligas toman estas decisiones y al final los que realmente son los actores principales pasan a la parte más baja de las prioridades. O sea, no se les consulta y a pesar de que hay asociaciones de jugadores en varios países, no se les consulta para nada en este tipo de decisiones. Bueno, pero en esta ocasión, o sea, según yo, esta es la primera ocasión donde la FIFA arma un foro de exjugadores para hablar del tema. Y nuestro representado fue el poderoso Jared Borghetti, que digo, justificado por los mundiales que fue y por cómo representó a México. Y bueno, yo a lo que me informé y lo que leí en las notas y como vi la presentación de Arsène Wenger, hay muchos jugadores y muchos aficionados que están de acuerdo, ¿no? Creo que mi duda es igual a la de Sebas. Si los aficionados si vamos a perder este sentimiento de que nos genera ver el mundial, o sea, decir, ya en un año viene el mundial, ¿no? Hoy 2021, en un año viene el mundial, pero ahora es, cabrón, otro mundial. Entonces, eso como aficionado y como jugador creo que estoy de acuerdo con esa parte de, sí, el desgaste de los viajes es muchísimo, pero también no es tanto el viaje, sino el entrenar al máximo nivel toda la semana para tener 2 partidos por semana y no solo con tu club. Sí, pero yo creo que, o sea, retomando un poco lo que dices, Eric, acerca de ver cómo exfutbolistas tienen que hablar sobre el presente del fútbol, entonces yo ahí tengo bastantes dudas. O sea, termina por exactamente, brincar, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta dentro de los mismos aficionados se ha visto cómo en los debates te dicen, es que el fútbol ya no es como antes. Claro. Entonces, ¿para qué en una decisión tan actual hacen preguntas a exfutbolistas? O sea, gente que ya está retirada, que ya vivió otros torneos en otros equipos. O sea, estamos viviendo, creo yo, unos momentos en los que hay demasiadas ligas, demasiados torneos. O sea, en CONCACAF se están inventando
unos torneos Bueno, horribles. O sea, Que la es una verdad. liga de naciones de la Sí, CONCACAF. exactamente. Entonces, la Campeones Cup, la Nations No, no, League, no, la Leagues Cup, por ejemplo, ay, aquí Conca Champions. No, es una Son barbaridad. muchísimos torneos. Sí. Sí, está exactamente. completamente desnivelado. Y O de hecho, sea, No son humildes. sobre eso, lo que está comentando Sebas, creo que sí estoy de acuerdo. O sea, el tema, ¿por qué le preguntas a exjugadores que tuvieron su momento de 20 años antes cuando ahorita el fútbol se juega a un ritmo muy diferente, cuando los entrenamientos son más alto nivel? A lo mejor, ponle tú que no es tanta la diferencia y que de todos modos no le pueden consultar a todos los jugadores del mundo a ver si están de acuerdo. Tienen que agarrar un consenso y hacer el corte. Pero aún así es como mantener esa... Todavía Jared Borghetti se me hace algo más razonable, porque no es como que se retiró hace 20 años. Pero... por Pero ejemplo, Roberto o sea, Carlos, por ejemplo, ¿Mande? Roberto Carlos que está en la mesa, o jugadores ya, pues realmente que ya no es su tiempo y ya no, No, les toca, ¿no? Y es que, todavía en su y es que, época por no. ejemplo, si Amigos de hablamos- Jan Infantino. Si, hab- Algo si así. hablamos de lo que es el fútbol hoy, pues creo que no hay discusión en que se ha vuelto mucho más físico que lo que era en décadas anteriores. Entonces, partiendo desde ahí, de cómo sea, pues prácticamente tienes que ser un superatleta para hoy tener un espacio en el fútbol profesional. Y si a eso le sumamos la gran cantidad de partidos, y yo insisto mucho en que no va a haber descanso en los veranos para los jugadores. O sea, van a tener que reportar con selección inmediatamente para los torneos continentales o en este caso el Mundial. E inmediatamente van a tener que reportar nuevamente con sus equipos para pretemporada o para iniciar pues el torneo de liga. Entonces, yo insisto mucho en esta parte de que por más que sea más físico, dejan al último a los jugadores, porque por más que vendan esta idea de que es para beneficiar los menos Sí. fechas FIFA y demás, al final el desgaste más importante se los van a mantener y se los van a duplicar porque es año con año. Sí. Y por ejemplo, y otro tema que lo acabamos de ver con Pedri en la selección española, ¿qué va a pasar con los Juegos Olímpicos, con el fútbol de los Juegos Es Olímpicos? cierto. Cada 4 años se va a volver a tener que empalmar, en este caso sería, creo que competencias continentales Sí. con los Olímpicos. Ujú. O sea, Sí, ya. yo insisto en esta parte de que sigue habiendo muchísimos huecos que aún no se resuelven y que se siguen sin pensar para plantear esta iniciativa. Si en los 90s, como dijimos, se rechazó con una cantidad de torneos mínima a la que tenemos hoy, ¿por qué hoy volverla a proponer? Sí, y no solo estamos hablando de, o sea, sí es un fútbol por categorías, pero esas categorías ya están interdependiendo de otras, ¿me entiendes? Sí hablamos de Juegos Olímpicos, pero también hablamos de, hay jugadores que juegan en la selección sub-19, pero también ya están jugando en la mayor o en la selección sub-17 y ya están jugando en la mayor, y no en el caso específico de México, sino de todas las selecciones del mundo. Entonces también va a afectar eso, va a afectar Juegos Olímpicos, va a afectar el torneo Esperanzas de Tulum, va a afectar todos los torneos juveniles que también se van a tener que mover. Sí, o sea, y hablamos, por ejemplo, mundiales juveniles también, por supuesto. O sea, requiere una planeación mucho más compleja de lo fácil que lo están planteando, me parece a mí. Pero ya eliminaron el Mundial de Clubes. Porque eso está confirmado. Y Eso con esa propuesta con se esa elimina el Mundial de propuesta se Clubes. elimina el Mundial de Que Clubes. pues... ¿A quién le importa el Mundial de Que Clubes? también Pero estaba bueno. próximo a So- mundiales de realidad. Así, o sea, si la Confederación ya ni existe, que va a andar existiendo. el Solo Mundial de lloraron Clubes. los árabes, no te preocupes. Y los Ya no chivermanos. van a- Y los Chivas. Pero no vamos a tocar No, Fibras sensibles, Aquí, fibras sensibles. Aquí no se habla de un tal Cardoso. porque lloro. No, pero o sea, me parece que por más que quieran vender esta idea de que se beneficia a los jugadores con menos fechas FIFA, pues les mantienen el desgaste más importante. Sí, efectivamente. Y por ejemplo, es al tema siguiente, Sebas. Hace apenas unos meses vimos la propuesta de Florentino Pérez con respecto a la Superliga Europea. Reducir los equipos, que sean los equipos más exclusivos de la UEFA, tener más partidos de mayor calidad en teoría. Y ahora esta propuesta me parece que apunta a algo similar, a pesar de que se va a aumentar de selecciones. O sea, se prioriza la parte de tener más espectáculo en un tiempo pues más continuo. Pero realmente, ¿qué gana el fútbol con este tipo de propuestas? ¿Con las propuestas de un Arsène Wenger con el Mundial de cada 2 años o con las propuestas de Florentino Pérez de una Superliga Europea? yo creo que lo que principalmente gana el fútbol es dinero. O sea, esta idea de, voy a empezar con lo de la Superliga, nace de Florentino Pérez, posiblemente el mejor presidente que haya tenido la institución más empezamos grande. Esa parte no va a llegar al video final. Esa parte no llega. Pero, o sea, poniendo las cosas como sobre la mesa, estamos viendo cómo los clubes que durante 20, 30 años fueron las potencias mundiales,
como lo fue el Real Madrid, lo llegó a ser el Barcelona económicamente hablando, el Bayern Múnich, el Liverpool, Manchester United o lo que sea, se están viendo rebasados económicamente por equipos que sus dueños pueden ser árabes o que controlan, ya como lo dijo el David, o sea, que controlan mucho el petróleo. Entonces, pues esta iniciativa se basó en eso, en poder hacer una competencia en el que se puedan dar la misma cantidad de premios de dinero para los mismos equipos y que estas distancias se acorten. Entonces, es una idea bastante clasista, creo yo, por el hecho de decir que los ricos hay que proteger nuestro dinero, a los pobres hay que olvidarlos. Entonces, creo que es un poco similar la idea de los dos mundiales, de los mundiales cada 2 años. O sea, estamos viendo el factor de dinero. O sea, hay que hacer la competencia más importante del fútbol cada 2 años. Esto nos va a generar muchos mayores ingresos, patrocinadores, promociones, lo que sea. Pero, ¿en dónde vamos a hacer mundiales cada 2 años? O sea, ¿quién te va a aceptar un mundial cada 2 exactamente. años? O sea, ¿qué países tienen la capacidad de hacer un mundial cada 4 años? Sí, Entonces, hoy cada 2 Qatar años. no termina y su mundial está a la vuelta de la esquina. Ajá, exactamente. Y aparte, ¿por qué van a ser de 48? O sea, vamos subiéndole pilas y Exactamente, pilas o sea, y pilas se le sigue añadiendo y montaña de añadiendo y decepciones añadiendo. que es- Y pues entonces aquí también estamos separando el fútbol de lo que yo llamo como sus orígenes. Y eventualmente, Sebas, me parece que, así como tú lo dices, las sedes de los mundiales pues se van a terminar quedando con los países económicamente más posibilitados. O sea, porque si hablamos de un mundial cada 2 años, difícilmente se podrá llegar con tanta facilidad a África, a Latinoamérica. O sea, realmente, si lo volteamos a ver, podremos hablar de que los países europeos prácticamente se podrán apoderar de las sedes, porque la realidad es que tienen la capacidad de hacerlo, y por ahí los árabes o los equipos de Medio Oriente, los países de Medio Oriente que tienen la capacidad de hacerlo. O sea, me parece que apunta mucho a esto, esta idea, porque eventualmente los países menos desarrollados, o por no decirles de tercer mundo, van a caer en esta necesidad de rechazar las propuestas de ser las sedes de los mundiales, porque simple y sencillamente no se puede. Sí, Oscar, así como tú lo dices, es la idea que estoy viendo de cómo se separan y se crean estas brechas económicas en el fútbol y los demás países, ¿no? O sea, quiero que se pongan a pensar cuando todos éramos más jóvenes, niños, que decíamos, ¿quién no quisiera ver un mundial dentro de su país, no? Y ahora que nos dicen, no, México va a tener un mundial en el 2026, yo digo, la verdad se me hace horrible que nada más sean 9, 8 partidos, pero Y los de menor calidad, aparte. ajá, exactamente, pero nosotros tenemos, aunque sea la capacidad para albergar esos partidos. O sea, ¿cuándo podemos ver para países latinos, países africanos que tengan ese acceso? O sea, nos vamos a quedar con países como Estados Unidos, Canadá, los países europeos, los megasiáticos, los No, y árabes. con la idea de las 48 selecciones, están de alguna manera, es como un dilema de la FIFA muy extraño. Dan la oportunidad de que países con menores recursos y menor nivel futbolístico vayan a un mundial, al evento de fútbol más importante del mundo y de mayor nivel, debería suponerse. Pero al final, pues van a ir a visitar un país que sí puede albergar un mundial, ¿no? Nunca les va a tocar un mundial a ellos, a esas selecciones de las que nosotros ya sabemos, porque no estamos aquí para señalar qué países, ¿no? Sí. Y aparte merma, me parece que el hecho de aumentar las selecciones y hacerlo cada 2 años merma la etiqueta de la máxima competencia de mayor nivel en el mundo. Sí. Porque eventualmente, pues los equipos se pueden dar un proceso en el que a lo mejor a los 2 años no clasifiquen y después vuelvan a ir al mundial. Y con el aumento, pues irán selecciones muchísimas que en la vida las hemos visto en un mundial. Entonces, a mí me parece que el formato de 32 selecciones, pues era el idóneo para realmente ser competitivamente apto un mundial. O sea, que sea una competencia que realmente sea atractiva y que realmente sea un objetivo ganarla, porque eventualmente yo me imagino que puede ser, pues un mundial lo perdí, pero a los 2 años estoy de regreso. Exactamente. O sea, si hoy, por ejemplo, aplaudimos las carreras de futbolistas que llegaron hasta 5 mundiales, pues esto se va a romper porque 5 mundiales los vas a llenar en un lapso de 10 años de carrera. Exacto.
Y bueno, miren, ahorita mi única queja con el tema de los 32 mundiales es que pobre Nueva Zelanda siempre tiene que jugar repechaje porque Oceanía solo tiene .5, pero Medio boleto. medio boleto tiene, pero creo que quitando el caso de Oceanía, que por eso, bueno, Australia se salió, concuerdo contigo, es que realmente 32 equipos era fue el formato que permitía esta competencia y también el número de equipos según el nivel de la conferencia. Pues obviamente UEFA tiene el mayor número de equipos porque también son muchos países competitivos, pero siento que aún así está, entre comillas, o diciéndolo de manera más burda, balanceado pues en ese aspecto. Y ya en 48 selecciones pues se nos va a colar alguna Andorra y vamos a tener un partido Andorra-El Salvador, gran partido de selecciones. Oye, deja tú que lo tengamos, lo vamos a tener aquí en Guadalajara. Lo vamos a tener aquí en Guadalajara con las asignaciones que hicieron de las sedes. Pero más allá de qué países van, o sea, en cuestión deportiva, quiero recordarles que hace poco fue en una Conca Champions, hubo un problema con un equipo de Centroamérica que no tenía la capacidad económica para pagar un viaje hacia México o Estados Unidos, no recuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos países que logren entrar a este mundial de 48 países y no tengan la capacidad económica para poder mandar a sus jugadores, para poder cumplir los protocolos, pues todo lo que requiere, ¿no? O sea, la FIFA se va a hacer cargo de poder pagar esos gastos, o ¿qué va a pasar? O sea, 48 selecciones es casi un cuarto de los países que hay en el mundo. Entonces, 48 selecciones tienen la capacidad económica de asistir a un evento cada 2 años. Y los países, y la pregunta creo que se tendría que complementar, y los países sede la capacidad de recibirlos. Exactamente. O sea, porque volvemos a lo mismo, al final un mundial de tantas selecciones se va a terminar haciendo un problema para las sedes por simplemente la organización del calendario. Y ahora simplemente tenerlo que hacer cada 2 años me parece que es completamente una brutalidad en cuanto a los que tengan que hacer la calendarización de todos los torneos y aparte del mundial en sí. Sí, porque no todas las personas, o sea, sí nos gusta la idea de tener un mundial, pero no a todas las personas les gusta porque saben lo que implica económicamente para un país hacer un mundial, ¿no? Lo vimos en Brasil, las manifestaciones que hubo negándose a un mundial, que al final se hizo, y sí, la derrama económica de Brasil subió, pero el gasto que hicieron fue increíble, ¿no? Porque es un evento que depende de muchísimas cosas, depende de personas de Brasil, personas de todo el mundo, dinero, patrocinadores, jugadores, y todos los servicios básicos de Brasil, ¿no? Entonces, pues me parece que, como lo decías al principio, se queda muy corta esta propuesta en detalles. Y hasta no conocer esos detalles es cuando se puede evaluar bien, ¿no? Pero es preocupante que no existan esos detalles, ¿me entiendes? O sea, que como tú dices, que estén vendiendo esta idea como si fuera la cosa más normal del mundo, ¿no? Como si nomás fuéramos a agregar un equipo en la Liga MX. Pues no, esto va a cambiar muchísimas cosas. Además de que, por ejemplo, en la organización de un mundial hay ciertas cosas que no respectan al fútbol. Hay una organización económica de los países que tienen que distribuir sus riquezas para organizar un evento, a pesar de tener problemas sociales, de pobreza, de falta de trabajos. Y ahora, por ejemplo, si vamos al tema de la explotación laboral para la construcción de los estadios, me parece que humanamente ni siquiera es moralmente correcto esta iniciativa, porque cada 4 años vemos cómo la explotación laboral para la construcción de esos estadios es muy marcada. Lo vimos en Brasil, en Rusia, lo estamos viendo en Qatar, que como bien decía Eric, ni siquiera están terminados los estadios y el mundial está a la vuelta de la esquina prácticamente. Entonces hay más temas de fondo que me parece que no se están considerando y se está priorizando lo que tú quieras, el espectáculo, el dinero, los futbolistas supuestamente, pero me parece que así como bien dice Eric, faltan detalles de analizar para realmente decir, esta es una propuesta que abarca todos los puntos sociales y de importancia que un mundial de fútbol tiene a su alrededor. Sí, pues es como lo que es, o sea, no solo organizar un mundial de fútbol no solo le considera la FIFA, también le considera al gobierno y al país que lo va a organizar, y entonces ahí ya se meten un montón de cosas que aparece, al menos con esta propuesta inicial, que no se están tomando en cuenta. Entonces, pues haría falta esperar a que ver cómo se organiza, porque se dice que va a tener una audiencia el siguiente año para determinar, porque de todos modos se tiene que dar el sí o no el siguiente año, porque pues te había que hacer algo de organización para que esto se pueda llevar a cabo a partir del Mundial de 2026.
O sea, después de ese mundial con el formato que tenemos ahorita, se supone que tiene que entrar esto en vigor. Entonces tienen hasta marzo del siguiente año para pues dejarlo oficial, y pues creo que al menos a como está ahorita hay demasiados cabos sueltos que pues salen incluso del tema de lo que habla de lo futbolístico y también se mete en temas de organización política. Que ese es otro cambio, un mundial compartido por 3 países, ¿no? O sea, de Vamos verdad que yo añadiendo. no entiendo a Gianni Infantino. No, ya Me vamos cae añadiendo. bien, es Vamos guapo, añadiendo. pero de verdad no lo entiendo. Y por ejemplo, hablando de esta audiencia que menciona David, a pesar de que es el próximo año, pues las confederaciones poco a poco se han ido manifestando Efectivamente. y diciendo su opinión al respecto. Tenemos a la UEFA y a la CONMEBOL, que me parece son las dos de mayor peso en el mundo, que rotundamente se niegan, y es completamente entendible. Pero tenemos a la CONCACAF, bendita CONCACAF. Ya. No Amante- podíamos esperar que una propuesta así saliera. amante del dinero, que dice, nosotros estamos dentro, ya ni Bueno, Infantino, te tampoco me queremos. glorifiques a la Conmebol que andan deportando a empezar Bueno, el partido, güey. pero por lo menos se niegan a esta propuesta. Sabemos que la Conmebol tiene peso, pero no dijimos que fuera mejor organizada que la CONCACAF. Sí, se dan en cuanto a nivel en eso, pero, Sí, pero o sea, ya comenzó a haber, y a falta de esta audiencia que menciona David, una división de opiniones entre confederaciones. Entonces, Eric, ¿qué tanto se puede también dificultar la relación entre confederaciones y pues el máximo organismo del fútbol como es la FIFA, sin la necesidad de tener que hacer esto? O sea, se pueden complicar la relación completamente por una planeación y por una estrategia que hoy me parece que está más lejana de ser lo más beneficioso para el fútbol. ¿Qué tanto se pueden ver la relación afectada entre confederaciones y la FIFA? De ahí depende de cada confederación, ¿no? Por supuesto hay confederaciones que se le ponen de rodillas a la FIFA y hay otras que no, como la UEFA, con el presidente que tienen, sobre todo, ¿no? Y que incluyen las discusiones en todo ámbito, ¿no? Lo vimos ahora en esta fecha FIFA, como la Premier League y las ligas europeas se pusieron, para mí, digo, no es el tema de esta discusión, pero para mí un poco clasista de parte de las ligas europeas, ¿no? Como decir, bueno, pues los latinoamericanos no van con sus países, ¿no? Y no nos importa que no puedan calificar al mundial gracias a eso. Pero pues hay COVID, a pesar de que nosotros tenemos dinero, hay COVID y cosas así, ¿no? Se me hace... Y a partir de eso entra la discusión y la FIFA incluso se quedaba de brazos cruzados como, bueno, pues así dice la UEFA, ¿no? de hecho, por aquí también saliéndonos del tema, o sea, a final de cuentas les terminó saliendo porque el único castigo que hubo fue que no podían usar a sus jugadores en la jornada, que al final de cuentas sale mejor porque si hubieran ido tenían que esperarse 14 días en cuarentena. Entonces, al final de cuentas, aunque se hayan metido en problemas con la FIFA, el castigo les terminó saliendo mejor que hacer lo que les estaban diciendo. Entonces, o sea, la verdad que en ese sentido, pues sí, se pusieron rebeldes y no tuvieron repercusión mayor que nomás eso, pues. Sí, solamente Argentina y sus Solamente- ingleses, so- con sus solamente- ingleses y Brasil fueron los afectados con la suspensión de su partido. Les pero- cayó la migra, pero... Les cayó la migra en la cancha literalmente, pero sí, realmente, como tú dices, hasta salieron ganando los equipos que Exacto. prestaron a sus jugadores porque solamente lo suspendieron una jornada, cuando el confinamiento oficial de Inglaterra hubieran sido 15 días. 15 días o 2 jornadas. Exactamente, sí, se les salió Entonces, sí es un tema que se tiene que platicar bien, que se tiene que llegar a puntos de acuerdo, sobre todo, porque si cada confederación tiene su propia opinión y la FIFA lo impone, pues podríamos ver hasta Golpe de confederaciones... estado. Podríamos ver hasta confederaciones, ¿por qué no?, dimitiendo de la posibilidad El de UEFA asistir exit. al Mundial cada 2 años. Pues es que también no hay que olvidar que la FIFA no es dueña del fútbol. O sea, son los países los que deciden Es el estar... pueblo. Exactamente. Ya dilo, ya dilo. Es Joseph Blatter. Dios plan. Entonces, al final de cuentas, creo que las confederaciones se manejan debajo de la mesa. Se ha visto en cada votación por presidente, se ha visto en cada votación por las sedes mundialistas. Entonces, pues yo creo que la FIFA, arreglando los detalles de cómo le vamos a ayudar a la confederación, se resuelven estos asuntos. Entonces, yo no creo que el problema sea realmente FIFA, confederaciones, sino más bien lo que vayan a hacer los países de estas confederaciones. O sea, no hay confederaciones sin países. Habrá que ver cómo se mueven estos mismos países. En Europa se vio el movimiento de las ligas que comentaba Eric. Habrá que ver quiénes se quedan dentro, quiénes se van. O sea, un poco parecido es lo de la Superliga. O sea, dimitieron todos los equipos, menos 3. Entonces, fue por eso mismo que no se logró hacer la Superliga.
Si se hubieran mantenido esos equipos, pues bueno, es otro asunto. Pero pues al final de cuentas la FIFA no es la dueña absoluta del fútbol. Sí, por ejemplo, ya empezamos a tener precisamente a las presidencias de los países, de las ligas, más bien dicho, omitir su opinión. Vimos cómo Nigeria ya dijo que ellos están a favor de la iniciativa, como Portugal por ahí decía que ellos estaban completamente en contra. Entonces, puede ser incluso más allá de un problema entre FIFA y las confederaciones, un problema entre las ligas y las confederaciones, que me parece mucho más grave porque es porque los países al final son los que alimentan las confederaciones, que al final terminan alimentando a la FIFA. No, y vamos a ver una rememoración de cómo en años pasados, cuando el Mundial apenas estaba sentando, la participación de los países se determinaba según un contexto político. Todavía estamos hablando de la mitad del siglo XX, durante 1950, que después de la Segunda Guerra Mundial ni Alemania ni Japón podían jugar, o que hasta el país de India no pudo jugar porque no querían jugar con zapatos. Son ejemplos burdos, es en serio. Ya sé que no tiene mucho que ver, a lo mejor solté el dato ahí porque está muy gracioso, pero lo que voy es que en este punto parece que cosas externas o de peleas entre equipos o entre países va a terminar determinando quiénes van al Mundial y quiénes no. O sea, siento que va a ser también hay un problema que no solo se va a hacer de confederaciones UEFA contra FIFA, contra la sede en Ginebra donde está en Zurich. Siento que también va a ser algo que se va a dar entre confederaciones, pero de países, pues, o sea, de las organizaciones, y ahí pues creo que me vino a la mente como esto de que situaciones sociales van a terminar repercutiendo en cómo se desarrolla el Mundial. Exactamente, y bueno, hablando ya de la parte del pueblo, ahora sí. La más importante. La más importante, ¿cómo no? A huevo. ¿Se beneficia realmente el aficionado, el espectador, con una propuesta de un mundial cada 2 años, teniendo en cuenta el aumento de selecciones que ese está asegurado? O sea, ¿se beneficia el aficionado con esta propuesta teniendo en cuenta que vamos a pasar de un mundial de 32 a 48 selecciones? Yo creo que depende del aficionado. Si es un aficionado que vive en alguno de estos países que quizás sí pueda estar en cada mundial cada 2 años, pues qué padre, ¿no? Pero pues aquellos aficionados que se van a quedar esperando, viendo a través de la televisión, pues dices... Qué padre y qué envidia. Dices, Su envidia ¿por qué yo no? alimenta- ¿Por qué yo no? Su envidia la alimenta verdad. mi ego, dice. Entonces, creo que, como lo dije al inicio del programa y lo repitieron algunos compañeros, o sea, se le quita como esta emoción, este sentimiento al torneo. O sea, cada 2 años es un torneo que se puede jugar en un menor tiempo y, ¿cómo decirlo? Pues no hay como algo que te pese. O sea, no es como México de que tenemos que esperarnos 4 años para volver a intentarlo. No, aquí podemos decir, no pasa nada. 1 año descansamos, al siguiente lo volvemos a intentar. O sea, podemos caer dentro de la mediocridad. Entonces, esto le quita el romanticismo del deporte. Lo que Oscar conoce bastante bien. Que tanto me gusta. Que tanto le gusta A mí, a Oscar. o sea, me hace mucho sentido esto y sobre todo esta estrategia me suena para ampliar el mercado del fútbol en otros países. ¿Por qué? Porque pues hay países que tienen otros deportes como prioridad, que no conocen la cultura a lo mejor del fútbol y a lo mejor en esa parte sí está bien como para acercar al aficionado al mundo del fútbol. Pero me parece que para lo que ya está construido hoy en día es una estrategia más perjudicial de lo que termina beneficiando. Porque sí, podrán llegar a países de África que no hayan ido a un mundial, de Medio Oriente, de Oceanía, a lo mejor de Latinoamérica, ¿por qué no? Pero al final lo que ya está construido no lo tomas en cuenta. O sea, priorizas la parte que a lo mejor el mercado que estás por atender, pero lo que ya has construido a través de todo este sistema de mundiales cada 4 años, pues como dice Sebas, se puede perder porque corre el peligro de que decir, bueno, es un torneo más cada 2 años y para mí en lo personal sí pierde ese sabor que tiene. Sí, incluso ya sin verlo en este plan romántico de que es el Mundial, porque bueno, realmente el Mundial inició como un torneo más. Aún así, no es que no esté de acuerdo con ustedes, pero siento que de todos modos, creo que el problema principal de esta propuesta es que se están dejando muchas cosas de lado que no terminamos por entender. O sea, creo que ahorita en los 40, 50 minutos que vaya a durar este programa ya terminamos sacando mínimo entre 5 y 10 cosas que no quedaron claras con la propuesta inicial y que se tienen que tomar en cuenta porque son
porque son partes vitales, pues, o sea, el tema de que con 48 equipos y un mundial cada 2 años, efectivamente no todos los países del mundo van a poder estar albergando una competencia de ese calibre, por decir, son 2 años, entonces, si ahorita ya con 32 hay países que no pueden permitirse ese lujo, imaginemos con 48 y haciéndolo cada 2 años va a ser prácticamente imposible, al menos teniendo la idea a bote pronto, entonces, a lo mejor iba sin verlo sin romanticismo, que a lo mejor no está mal, pero ya siendo un poquito más como, prácticos, pues sí es una propuesta que no está terminada, no está tomando en cuenta muchas cosas y que pues ahorita está como en el limbo porque está sesgada, creo que es la palabra correcta. Y bueno, ya para ir cerrando también un poquito, pues conclusiones, ¿no? Me parece que es una estrategia que, como bien dice David, se tiene que detallar, se tiene que tomar aspectos fuera de lo que es el fútbol, como lo platicábamos, las implicaciones que tienen los países que eventualmente pueden ser sedes. Se tiene que tomar más a los jugadores, creo que es otra de las conclusiones. Y se tiene que repensar cada uno de los torneos que hoy ya se tienen para que en caso de que se haga, pues sea realmente una competencia que no afecte en el físico y en el desarrollo de los jugadores. Creo que esas son las mayores conclusiones que yo me podría llevar de esta conversación. Y bueno, ya para darle ahora sí el cierre final, en una sola frase, Eric, ¿mundial cada 2 años? ¿Sí, no? ¿Y por qué? No sea tibio. No, yo digo que no. Porque me parece que tiene que haber más respeto por todo lo que rodea el fútbol, no tanto por el deporte. Y estoy hablando ya lo decías tú, jugadores, aficionados, países, situaciones socioeconómicas. Y siento que imponer una idea así, tan básica como lo están haciendo, solo va a ser un paso en falso y va a complicar más las cosas a futuro. Respeten. Sebas. Yo también creo que no. Ni siquiera creo que deba ser analizada, solamente debe ser desechada esa idea. Más que nada porque la dice Arsène Wenger. Porque Gianni Infantino está de acuerdo con ella. Técnico, mucho más como asesor de la FIFA. Por estas distancias que se puede llegar a generar entre el fútbol del pueblo y las élites. Entonces, pues ya nada más para decir que Gigi Infantino le ha hecho demasiado daño al fútbol. Muy bien. David. GG, sí. No, yo no creo que tampoco se tendría que analizar, incluso yo estoy igual de radical que mi compañero Sebas, no creo que ni se tenga que analizar porque, y si por lo menos ya se va a tener que analizar, pues hay muchos huecos que como aquí ya los comentamos, que se tienen que, pues, por lo menos tomar en cuenta para hacer una propuesta más sólida, pero aún así si se hace, yo digo que no. Bueno, y para mí también es un rotundo no, y va un poco de la mano de lo que decía Eric, porque el fútbol no es solo de los jugadores, ni tampoco es solo de los directivos, es de prácticamente todas las personas que lo rodean, aficionados, gente que trabaja en las marcas que patrocinan estas grandes competencias. Entonces me parece que es una iniciativa que se tiene que repensar más allá de la cancha, precisamente, y que tiene que ser a lo mejor no desechada, digamos. Espérate, no, es que Qué estuvo bueno, buenísima la referencia. de que le No, salió no, perfecto. Había que soltarla. No la perdoné. A ver, estoy concluyendo, espérense. Hasta Emilio, Andrés y Santiago que están acá en producción se quedaron como de, güey, nailed it, Los odio. drop the mic. ¿Por qué diario me interrumpen en mis momentos románticos? Es Dale, que se quede. Dale. Se Son queda. Son de lo peor, pero bueno, sí, para mí va también por esa parte. Creo que se tiene que repensar fuera del terreno de juego, fuera de lo que son los estadios, pensando en el público, las marcas, las confederaciones, la afición. Entonces, para mí es un rotundo no. Y con esto pues concluimos con esta primera emisión. Me parece que ha sido una conversación bastante interesante, bastante fructífera, de la que nos llevamos conclusiones que a lo mejor ni en la previa habíamos platicado. Y pues nada, mandarles un saludo a todos ustedes. Gracias por ver este programa. Les mandamos un saludo hasta su casa. Denle like, compartan, sigan todos los espacios de 380 GDL, recomienden temas, que también es importante para poder atender y poder cubrir todo el contenido que hacemos en 380 GDL. Va a venir más, por ahí tenemos otras sorpresas con tiempo extra, yarda por yarda, a pelotazos. Estamos cercanos a inaugurar el sitio de 380 Deportes, entonces estén atentos a todos los espacios oficiales, porque por ahí nos estaremos comunicando. De mi parte sería todo. Señores, una despedida.
El fútbol es del pueblo. Muy bien, David, Efectivamente, el fútbol es del pueblo y Sebas dice mentiras. Eric. No, muchísimas gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por aguantar nuestras ocurrencias y opiniones. Y esperemos ustedes también interactúen con nosotros y sean parte del debate. Bueno, pues a nombre de Eric Sandoval, de Sebastián Méndez, David Rojas, soy Oscar Ibarra. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente emisión de Más allá de la cancha. Un saludo.